Muy buenos días, tengan todos ustedes que nos acompañan en este día, en esta actividad virtual, señoras, señores y profesionales que nos acompañan. Si entre nosotros hay algunos representantes de los medios de comunicación, pues les recordamos que por cuestiones de anonimato solicitamos amablemente no tomar fotografías o screenshot ni graben rostros a quienes se identifiquen como miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, así como tampoco publicar nombres completos, ya que el anonimato es parte de los principios fundamentales de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, para iniciar, damos la más cordial bienvenida a nombre de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, así como también a nombre del Comité de Información Pública, que con motivo de esta 27ª Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos, pues llevamos a cabo este ciclo de conferencias. El tema de nuestra semana es nuestros grandes aliados durante 86 años y es por la comunidad profesional de Alcohólicos Anónimos, donde juntos salvamos vidas. Y bueno, este será un ciclo breve de conferencias donde algunas instituciones amablemente se han sumado a este esfuerzo. La dinámica de este día será que les solicitamos amablemente que mantengan sus micrófonos cerrados. Durante la presentación no habrá preguntas y la conferencia dura 30 minutos y al final, si la conferencista está de acuerdo, pues podríamos tener 15 minutos de preguntas y respuestas. Para quienes estén interesados en obtener el material que aquí se va a presentar, les agradeceríamos que en el chat nos pongan su nombre y su correo electrónico, por favor. Bien, para iniciar, doy la bienvenida a la doctora Diana Yasmín Ramírez García. Ella es médico especialista, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Es especialista en rehabilitación, es egresada también de DIF Nacional y cuenta con importantes certificaciones y diplomados en cuidados paliativos y manejos del dolor por la Universidad de Guadalajara, de la Secretaría de Salud. Cuenta con diplomados en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología y también por la Universidad Autónoma de México, con diplomados para la atención integral de personas con discapacidad y la tercera edad por la Fundación de APAC y la Universidad Autónoma Nacional de México. Está recertificada por el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación y en su experiencia laboral, pues ella actualmente se encuentra formando parte del sistema DIF nacional. Bienvenida, doctora. Hoy le agradeceremos mucho su presentación con el tema alcoholismo y discapacidad. Muchas gracias, bienvenida. Iniciamos cuando iniciamos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. En nombre de la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, les damos las gracias por esta invitación, por este intercambio de conocimientos y aprendizajes mutuos que vamos a tener el día de hoy. No nada más entre nosotros, sino cómo se puedan expandir e ir más allá de los que estamos aquí. Veía en el chat el entusiasmo y comentarios respecto a que estábamos listos para aprender y es mutuo. Vamos a empezar el tema del día de hoy. Vamos a hablar del consumo crónico de alcohol y su relación con la discapacidad. La discapacidad es un tema sumamente relevante porque lo tenemos que ver desde dos panoramas y es la invitación que les hago antes de comenzar. Quizá en este momento a los que estamos aquí y a nuestras familias no ha llegado la discapacidad, no la conocemos y creemos que es algo ajeno, algo que está en otras familias, que está en otras circunstancias y que por el hecho de que en este momento nosotros no vivamos o no conozcamos la discapacidad de cerca, no vamos a hacerlo en algún momento. La realidad
es que la discapacidad es un fenómeno universal. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de los que estamos el día de hoy aquí podemos escapar al hecho de que en algún momento de nuestra vida transitemos por la discapacidad o una condición de discapacidad. ¿Qué es lo que cambia? La temporalidad, que puede ser que tengamos un momento de discapacidad que a través del tiempo pueda solucionarse, es decir, temporal. Por ejemplo, si el día de hoy saliendo de mi trabajo y bajando las escaleras, yo me caigo y sufro un esguince de tobillo y me tienen que enyesar y tengo que utilizar muletas, pues temporalmente voy a tener dificultades para transitar y para movilizarme, pero con el paso del tiempo voy a poder recuperarme. Sin embargo, hay otras condiciones que al irse agregando a través del tiempo ya no hay marcha atrás y ya no son reversibles. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para poder hacerlo, primero vamos a platicar un poco acerca de qué entendemos por discapacidad y cuál es el concepto que deberíamos comprender. ¿Cuáles son aquellas deficiencias multisistémicas por consumo de alcohol que están directamente relacionadas con la discapacidad? Y la asociación que tenemos que hacer entre el consumo de alcohol, los daños a nivel multisistémico, es decir, en todo nuestro organismo, y la probabilidad de que tengamos una condición de discapacidad. ¿Qué es lo primero que debemos de reconocer? Que la discapacidad es un grupo grande y diverso de personas que tienen limitaciones en su funcionamiento, ya sea en el área de los sentidos como visual o auditivo, para el movimiento, para el pensamiento, la memoria, el aprendizaje, la comunicación, la audición, la salud mental y las relaciones sociales. Es decir, si ustedes ven muy detalladamente este concepto, nos habla de todas las áreas del funcionamiento humano. Cuando hablamos de discapacidad, hay una o varias afectaciones que impiden que nosotros podamos funcionar. Y aquí también es bien importante que nosotros reconozcamos la diversidad. Cuando pensamos en discapacidad, solemos pensar en estereotipos. La persona en silla de ruedas, la persona con un ferrovía, la persona con un bastón, la persona con algún auxiliar auditivo. Sin embargo, la discapacidad es tan diversa que no es visible muchas veces a simple vista. Va más allá de lo que nosotros podemos interpretar o podemos ver. Requiere de mayores evaluaciones integrales de todo el contexto de la persona. Para poder hacer estas evaluaciones integrales, cada uno de nosotros, los invito a ir haciendo el ejercicio, debemos de vernos como seres humanos, como individuos, en tres componentes bien importantes. El primer componente es nuestro componente corporal, nuestras funciones y estructuras corporales. Si ustedes se ven al espejo, si en este momento se ven frente a la cámara, ustedes podrán notar cómo son, cuáles son esas estructuras que están por fuera. Pero también sabemos que por dentro tenemos pues nuestros órganos como el corazón, el cerebro, los pulmones, los huesos, nuestra propia genética. Eso corresponde a nuestro cuerpo, cómo lo integra y cómo funciona, cómo nuestro organismo lleva a cabo todas sus funciones para que el día de hoy podamos estar aquí sentados teniendo esta charla. El siguiente componente son las actividades y la participación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos que nos hace únicos como personas? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuántos de aquí somos docentes? ¿Cuántos somos médicos? ¿Cuántos trabajamos en una oficina? Esas son las actividades. ¿Cuántos somos papás o mamás? Tenemos que ir a la escuela, tenemos que hacer de comer, tenemos que ir a hacer el súper. Todo ese es el componente que es importante y es diferente para cada uno de nosotros. Si ahorita hacemos una encuesta y decimos cuáles fueron las actividades importantes que cada uno de nosotros realizó en la mañana, van a ser bien variadas. Porque va a haber quien te diga, yo me levanté, me lavé los dientes, me arreglé, salí de mi casa, tomé el transporte público, llegué a mi trabajo.
Otra persona va a decir, yo me levanté, tuve que hacerme desayunarle a mis hijos, tuve que vestirlos, tuve que llevarlos a la escuela, y así. Entonces, las actividades son tan diversas y tan inmensas como cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros nos definen. La participación está muy vinculada con nuestras actividades y la participación se refiere al rol social que yo tengo gracias a estas actividades. El ejemplo más claro, y me voy a permitir ponérmelo en primera persona, es mi actividad es dar charlas referente al tema en el que yo me especializo, que es la discapacidad. Y esa es una actividad que yo hago. Sin embargo, si ustedes no estuvieran aquí, yo no podría participar, porque la participación implica un rol social, en el que lo que yo sé lo pueda transmitir a ustedes, que eso es algo que ustedes manejan perfectamente como organización, como vínculo, crear lazos, crear redes sociales de apoyo para que las actividades individuales impacten en los demás. Entonces, ese es el otro componente que nosotros tenemos que ver cuando hablamos de una persona para evaluar la discapacidad o la condición de funcionamiento. Y el siguiente componente es el entorno, los factores contextuales. Y eso es algo que muchas veces no depende de nosotros. ¿Qué hay a mi alrededor que me permite o me dificulta llevar a cabo todas mis actividades? Porque a lo mejor, y yo tengo todas las capacidades y todas las habilidades para desempeñarme en cierta función, pero el entorno no me permite hacerlo. El ejemplo más claro o quizá más visible que nosotros vemos es cuando una persona se desplaza en silla de ruedas. La persona ya puede realizar su actividad de desplazarse. Sin embargo, el entorno se lo impedimos. ¿Por qué? Porque resulta que a mí se me ocurrió estacionarme 5 minutos enfrente de una rampa. Entonces, de la única rampa que hay, ¿no? Porque ese es otro tema. Entonces, esos 5 minutos ya le cambiaron el tránsito a esa persona, que no depende de ella. Pero alguien más, el entorno, le puso esa barrera. Y cuando no, los baches, ¿no? Y resulta que la persona, a pesar de eso, ya logró bajarse la banqueta, ya logró pasar por los baches, pero llega el transporte público y no es un transporte público incluyente. No se puede subir tan fácilmente. Inclusive, los que sean de la Ciudad de México y conozcan el metro o el metrobús, que sí tiene rampas y que sí tiene lugares, pues la realidad es que queda muy pequeño, ¿no? Y las demás personas que no utilizamos una silla de ruedas, pues siempre estamos en el lugar destinado a la silla de ruedas, entonces la persona se tiene que esperar muchísimo. A eso nos referimos con factores contextuales. Entonces, cada que ustedes escuchen hablar de discapacidad, va más allá de lo que yo veo o de la condición de salud que puede tener la persona. Porque hay cosas que yo no puedo ver. Ahorita mismo ustedes me escuchan hablar, pero no escuchan cómo está la salud de mi corazón, o cómo está la salud de mi hígado, cómo está la salud de mi cerebro. Son cosas que no pueden ver. Y tampoco pueden ver mi entorno en realidad. Donde vivo. A lo mejor vivo en un área poco accesible, ¿no? Y eso hace que me tarde más. A lo mejor en donde yo estoy, ahorita, por ejemplo, la calidad de la conexión a internet falla mucho y entonces a lo mejor, aunque estemos conectados, pues vamos a tener algún problema de comunicación. Esto es lo que siempre debemos de ver cuando hablamos y pensamos en discapacidad. La discapacidad no es sinónimo de enfermedad. Y eso también debe de quedarnos muy claro. Y entonces tenemos que yo como individuo, yo Diana, haga cada quien el ejercicio desde donde nos acompañan. Primero voy a pensar en mis funciones y mis estructuras corporales y hasta donde yo sé, hasta mi última evaluación médica de rutina, yo tengo aspectos positivos.
Tengo integridad en mis funciones y en mis estructuras corporales. Es decir, al día de hoy no me han detectado alguna enfermedad o alguna condición que comprometa mi salud. Entonces puedo inferir que mi cuerpo es sano. Además, logro desempeñar mis actividades, tengo un trabajo en el que recibo una remuneración económica y además participo en la sociedad porque me invitan a este tipo de eventos para poder compartir e intercambiar experiencias con ustedes. Y no conforme con eso, además cuento con facilitadores que hacen que todo esto sea posible. Tengo una cámara, tengo un micrófono, tengo unos audífonos, cuento con unos lentes que mejoran mi visión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo estoy funcionando. Y aquí también quiero hacer una aclaración que cuando nosotros hablamos de funcionamiento es muy enfocado al desempeño de nuestras actividades. No porque una persona que tenga una enfermedad no funcione, eso es incorrecto. Sin embargo, cuando nosotros en términos de discapacidad mencionamos el funcionamiento, lo hacemos refiriéndonos a todas aquellas actividades que logramos realizar de una manera satisfactoria. Ahora, ¿qué pasa? Quizá en algún momento de mi vida hay muchísima probabilidad y entre más envejezcamos, más probabilidad hay de que vayamos sumando aspectos negativos. Es decir, de que en algún momento de nuestra vida nos vayan a diagnosticar o nos vayan a detectar alguna enfermedad. En la población mexicana, las más prevalentes, así nada más por mera estadística, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, y eso aunado a factores de riesgo, que ya hablaremos de eso también, que son esas cosas que hacen más probable que yo vaya a tener esa condición. Por ejemplo, pues resulta que hoy me desayuné un paquete de galletas y un café, y ese es mi desayuno de todos los días, y al ratito me voy a comer una torta con un litro de Coca-Cola, entonces pues eso va a ser más probable que yo tenga obesidad, y la obesidad va a ser más probable que me desencadene otras patologías. Y entonces, eso va a hacer que de alguna manera yo vaya a empezar a tener limitaciones en mi actividad y restricciones en la participación. Ya en el momento en que yo empiece a tener algunas alteraciones en mi condición de salud, ya no voy a poderme desenvolver y desempeñar mis actividades. Tomemos el ejemplo ahora mismo de lo que está pasando con COVID. A muchos compañeros de trabajo, y quizá a todos nos ha pasado, están ahorita de incapacidad por COVID. Tienen una deficiencia en sus funciones porque se les diagnosticó una patología en este momento que es COVID, y eso les impide llevar a cabo sus actividades. No pueden ir a trabajar, entonces no pueden participar. Y además, van a enfrentarse a algunas barreras. Por ejemplo, los que tenemos la fortuna de tener un trabajo estable, podemos decir, no voy a trabajar. Aviso, me dan una incapacidad y pues no voy. Y me quedo resguardado en casa. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que no tienen un trabajo formal y dicen, no, es que si yo no me puedo incapacitar a mí mismo, porque si no pongo mi puesto hoy, o si no voy a la obra hoy, no me pagan. Y si no me pagan, mi familia no tiene un sustento. Eso es a lo que se refiere una barrera. No es propiamente tuya, pero es tu entorno. Y es cuando nosotros hablamos de discapacidad. Entonces, nuevamente, discapacidad siempre se refiere a los aspectos negativos de la condición de salud, el cómo impacta eso en que yo pueda hacer lo que habitualmente hacía. En el caso de los adultos, por ejemplo, la actividad quizá más importante a nuestra edad, pues es el trabajo, porque es no nada más algo para crecer como persona, sino para recibir una remuneración económica. Y además, pues todas las barreras que hay para obtener ese trabajo. Entonces, cuando nosotros comprendemos y hacemos esta diferenciación entre todo lo que involucra una palabra como es discapacidad y todas las vertientes que yo tengo que ver, nos queda un poco más claro
lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que para que una persona tenga discapacidad debe de tener una deficiencia que se refiere a una enfermedad o a una patología, a una condición de salud a largo plazo. Es decir, que nosotros sepamos que por el momento no hay una cura o que los tratamientos que existen no van a cambiar sustancialmente mi evolución. No voy a tener una mejoría. Lo que comúnmente decimos como es que es crónico, mucho tiempo, que no se va a quitar. Y además es degenerativo, que a través del tiempo, en lugar de mejorar, va a ir generando mayores alteraciones en mi salud. Y cuando tenemos eso, además nos va a impedir hacer nuestras actividades cotidianas. Y el no hacer nuestras actividades cotidianas nos va a impedir participar. Los seres humanos somos seres sociales. El no participar, el no pertenecer a un grupo, genera grandes alteraciones en nuestra salud mental. El estar aquí todos nosotros como parte de un grupo, compartiendo experiencias y aprendiendo los unos de los otros, enriquece muchísimo nuestra condición humana. Imagínense no poder hacerlo a causa de mi condición de salud. Y además de eso, a todas las barreras a las que me tengo que enfrentar, que yo no puedo cambiar, porque yo no puedo cambiar cómo me ve la otra persona, cómo me discrimina la otra persona, ¿no? Que a lo mejor nos ven y nos dicen, ay, no, es que se ve que no es capaz, ¿eh? No lo dejes entrar, no lo contrates, no le hables. Eso es una barrera que no depende de mí, pero que sí vulnera todos mis derechos. Y eso va mucho y tiene mucho que ver con la condición de discapacidad de las personas. Ahora, ¿por qué nos importa? Porque generalmente los seres humanos tenemos una manera de afrontar la vida en la que pensamos que si ahorita estamos bien, suponemos que así va a continuar. Cuando en realidad la condición de salud no es estática. Nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que preguntamos cuando nos avisan que nació un bebé? ¿Nació bien? ¿Nació sano? Aunque no sepamos lo que queramos decir con eso, ¿no? Pero es algo que está hasta como a nivel popular, digamos, ¿no? Porque tenemos este concepto de que todas nuestras funciones y estructuras corporales deben marchar como un proceso mecánico perfecto. Y que al no hacerlo vamos a tener consecuencias. Puede ser que nosotros, los que estamos aquí, hayamos nacido sin alguna alteración en nuestras estructuras y en nuestras funciones corporales. Sin embargo, a través del tiempo hay ciertas conductas que pueden hacer que eso cambie. El día de hoy específicamente vamos a hablar del consumo de alcohol. Lo primero, y esto no es algo nuevo para ninguno de los que estamos aquí, pero sí es muy importante recalcarlo, es el tema de la tolerancia y de la dependencia que generan este tipo de sustancias, porque es sumamente importante que nosotros reconozcamos que el hecho de que cada vez necesitemos más de lo mismo para poder tener los efectos, genera cada vez más efectos tóxicos en nuestro sistema. Y el hecho de que cuando nosotros intentemos quitarnos o alejarnos de esa sustancia, nos imposibilita hacerlo, nos habla de que los efectos tóxicos del alcohol pues van más allá de la toxicidad directa que puede generar. Genera cambios estructurales en nuestro cerebro que nos llevan a esta parte de la dependencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ingerimos de manera habitual o crónica el alcohol? Desde que nosotros empezamos a consumirlo, va a ser absorbido por todo nuestro tracto gastrointestinal. O sea, desde que entra en contacto con nuestra boca hasta que nosotros vamos a hacer pipí, se va absorbiendo y pasa directamente a la sangre y a los pulmones. De hecho, también por eso es que se hacen estas pruebas del aliento, ¿no? Porque pasa directamente ahí
se hace volátil en forma de gas y nosotros podemos irlo exhalando. Y va generando alteraciones en el funcionamiento de todos los sistemas, pero precisamente o específicamente, perdón, para temas de discapacidad, nosotros vamos a reconocer el hígado, el páncreas, el corazón, los huesos, el sistema inmunológico y el sistema nervioso. ¿Qué es lo primero que pasa? Una vez que yo ya llevo tiempo consumiendo alcohol, si es un alcohol en moderada cantidad y yo me tomo una copa cada cierto tiempo, mi hígado, un hígado sano, va a ser el encargado de llevar a cabo los procesos metabólicos que van a degradar todas las sustancias que ingerimos. O sea, todo lo que yo como pasa por esta maquinaria que es el hígado, que es el que se encarga de separar lo que es tóxico para desecharlo y lo que es nutriente para aprovecharlo. Entonces, el alcohol, cuando entra a mi sistema, debe de pasar por el hígado. Cuando es una gran cantidad de alcohol, mi hígado ya no tiene la capacidad de seguir separando nutrientes y seguir separando toxinas. Uno de los principales nutrientes que se trabaja en el hígado son las grasas. El hígado tiene una función muy importante para las grasas. Por eso es que cuando yo lo saturo con ingesta de alcohol, mi hígado ya no va a trabajar las grasas. Y es lo que se conoce como hígado graso, que quizá muchos de nosotros lo hemos escuchado. A eso se debe, porque mi hígado me está diciendo, oye, yo ya no he podido trabajar las grasas y las voy acumulando, como cuando a nosotros se nos acumula muchísimo trabajo y lo vamos postergando. La prioridad del hígado es sacar el alcohol, sacar todas esas sustancias tóxicas y deja de hacer lo que tendría que hacer y se genera este hígado graso. Pero resulta que si el proceso sigue y si se continúa con la ingesta de alcohol, esta grasa alrededor del hígado va a generar lesiones, heridas en mis células del hígado. Y entonces pasa en el hígado exactamente lo mismo que cuando nosotros nos cortamos la piel. Se hacen cicatrices. Pero el hígado se va llenando de inflamación constante, de cicatrices, que es lo que se conoce como fibrosis, y esa fibrosis lleva a algo que se llama necrosis, muerte. Las células de mi hígado se mueren. Entonces, observen ustedes cómo podemos pasar de un hígado completamente sano a un hígado con cirrosis. Es una piedra. Entonces, si habíamos dicho que nuestro hígado se encarga de metabolizar o de asimilar y separar todos los nutrientes de nuestra comida, nosotros cuando tengamos ya este consumo crónico de alcohol y tengamos una cirrosis, vamos a tener malnutrición. O sea, aunque comamos, ya vamos a tener alteraciones para absorción de nutrientes, porque recordemos que decíamos, yo lo ingiero, pero mi hígado separa lo que le sirve y lo que se va a ir a nutrir. Y entonces, como ya no tengo esos nutrientes, voy a empezar a tener menos fuerza y menos masa muscular. Y quizá ustedes lo pueden notar, o sea, las personas empiezan a adelgazar de una manera extrema, de una manera no sana, ¿no? Que uno los ve y dice, es que estás muy delgado. Eso es porque pasa algo que se llama aumento del catabolismo, que no es otra cosa que como el cuerpo no tiene de dónde nutrirse, empieza a nutrirse de sus propias reservas. Y nuestras reservas de proteínas están en nuestros músculos. Entonces, el cuerpo se empieza a comer, digámoslo así, a sí mismo. Y por eso empiezan a bajar tanto de peso y empiezan a tener esta disminución de la fuerza muscular, que puede llegar a ser tan intensa que puede impedir que se pongan de pie y realicen sus actividades y que nos tengan en cama por mucho tiempo. Pasa algo que se llama ictericia, se ponen amarillos. Y eso es porque el hígado ya no está sacando las sustancias tóxicas que sacaba. Una de ellas es la bilirrubina. Entonces empieza a acumular en el cuerpo y empieza a generar este cambio de color. Genera también ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido alrededor del hígado. Y eso es porque el hígado inflamado se empieza a llenar o se empieza a rodear de esta sustancia. Es como cuando nos quemamos. Si ustedes se queman, se hace una ampulita con líquido, que nuestro sistema inmunológico está enviando esas células
a responder por ese daño. Así se va generando la citis y entonces vemos a personas muy delgadas con un color amarillento de su piel y que además en su abdomen es prominente por el acúmulo de agua. Este acúmulo de agua en el abdomen puede llevar a sangrados de tubo digestivo. Es decir, empieza a aumentar tanto la presión que la persona puede empezar a toser o a vomitar sangre. Y toda esta acumulación de sustancias tóxicas que no logra desechar mi hígado me va a generar algo que se llama encefalopatía. Va a haber daño ya crónico en mi sistema nervioso, en mi cerebro. Además de eso, el hígado trabaja en conjunto siempre para esta parte que les decía de las grasas. Él metaboliza de manera muy importante las grasas. Cuando deja de hacerlo, las grasas no nada más se acumulan en el hígado, ahora también se acumulan en nuestros vasos sanguíneos. Y entonces un vaso sanguíneo es igual que una manguera. Si esa manguera se empieza a llenar de grasa, por eso es que nos dicen que no echemos grasa directamente al drenaje. No sé si ustedes lo han escuchado antes, a nuestro fregadero, porque se tapa. Porque la grasa va generando una capa que va disminuyendo la lucecita del vasito sanguíneo y entonces la sangre no llega. Pues imagínense, eso pasa exactamente en nuestro cuerpo cuando hay una falla hepática. Se empiezan a hacer depósitos de grasa y entonces aumenta mi riesgo de que yo tenga una enfermedad del corazón, de que me dé un infarto, o de que me dé un infarto en el cerebro, de que tengo un evento vascular cerebral, que son eventos que están ligados muy fuertemente con una condición de discapacidad. Aunado a esto, el hígado trabaja muy de la mano con mi páncreas. Juntos son como primos hermanos que ayudan a que yo pueda metabolizar y utilizar todos los nutrientes que ingiero. Cuando yo consumo grandes cantidades de alcohol, mi páncreas también empieza a destruirse y empieza a generarse esa fibrosis de igual manera que en el hígado. Pero resulta que mi páncreas es el que se encarga de generar insulina. Si se genera una fibrosis en el páncreas, ya no va a producirse insulina. Y la insulina es necesaria para que yo pueda utilizar todo el azúcar que consumo. Y entonces, ¿qué pasa? No puedo utilizar las grasas. Pues se están yendo a mi sangre. Y si ya no tengo insulina, tampoco puedo utilizar el azúcar, aunque me la como. Y entonces el azúcar se va a quedar en mis vasos sanguíneos. Y entonces voy a tener grasa y grandes cantidades de azúcar por mi sangre. Y eso va también a empezar a dañar mis nervios periféricos. Voy a empezar a sentir que se me duermen las manos, voy a perder sensibilidad de las piernas. Y esos son daños irreversibles. Eso es algo muy importante que nos debe de quedar claro con el consumo de alcohol. Todo esto me va a llevar a que yo tenga una malnutrición, un déficit de nutrientes. Y eso, dentro de lo que más nos va a llamar la atención por el potencial de generarnos discapacidad, uno es el inmunocompromiso. O sea, nuestro sistema inmunológico no va a ser fuerte. Y eso es algo que nos dicen hasta nuestras abuelitas, ¿no? Es que debes de comer bien para estar fuerte, para que no te enfermes. Nuestros huesos van a empezar a perder calidad y vamos a tener osteoporosis. Y entonces vamos a tener personas de 30 años, como es mi caso, que a lo mejor y tengo un consumo crónico de alcohol de muchos años y cuando me hagan una radiografía me van a decir, es que tu calidad de los huesos es de una persona de 60, porque ya no hay nutrientes para mis huesos. ¿Eso qué significa? Que si yo me caigo, me puedo fracturar. Y me puedo fracturar de una manera tan importante que ya no pueda haber una mejora. Y junto con la diabetes se puede infectar la herida. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener un alto riesgo de amputaciones. Todo ello producto de mi consumo crónico de alcohol. Y no nada más queda en eso. O sea, cuando yo tengo una amputación por diabetes, el riesgo de que tenga más amputaciones es muy alto. Porque la condición sigue estando ahí. Porque el daño de mi páncreas ya no es reversible. Y voy a seguir teniendo estos problemas.
Ahora, en mi cerebro, ¿qué pasa? El alcohol es como tomar agua. Cuando yo tomo agua, el agua transita libremente por todo mi organismo. Hasta hay comerciales, ¿no? Que te dicen, es que hidrátate. O sea, si estás de malas, hidrátate. Que si no puedes, si tienes indigestión, hidrátate. Y eso se basa mucho en esta parte de que cuando yo tomo agua, el agua va libremente por todo mi cuerpo. El alcohol es lo mismo, solamente que el alcohol pues tiene efectos tóxicos. ¿Qué es lo primero que yo voy a empezar a ver en el sistema nervioso? Un trastorno crónico de memoria. Yo voy a empezar a olvidar cosas y además voy a tener trastornos emocionales importantes después de la ingesta crónica de alcohol. Y algo que se ha estudiado mucho y que hay mucha evidencia al respecto es de que nos va a aumentar el riesgo de padecer Parkinson o padecer demencia, como Alzheimer. Es decir, después del consumo crónico de alcohol, que quizá de lo que más se habla es como del daño hepático. Y entonces uno lo asocia con, es que toma alcohol, pues te va a dar hepatitis o te va a dar una cirrosis hepática. Pero el hígado es tan importante que todas las sustancias tóxicas que se acumulan porque el hígado ya no las puede sacar, se van a ir y van a dañar al cerebro. Y además, el alcohol va a tener efectos tóxicos directos porque puede llegar libremente al cerebro. Por eso es que nos genera como que de primero esa desinhibición, que es algo por lo que les gusta mucho a los jóvenes, ¿no? Es que me atrevo a hacer cosas que normalmente no hago, porque se va nuestro lóbulo frontal, que es el que se encarga como de dictaminarnos qué es cómo es que debemos de comportarnos, cómo se inhibe, pero además pues empieza a alterar otras regiones, como el cerebelo, que es el que se encarga del equilibrio. Y entonces vemos personas con un consumo crónico de alcohol que, aunque ya no estén tomando, ya no pueden caminar bien, o se caen, o pierden el equilibrio, porque ya tienen una afectación irreversible en las estructuras cerebrales encargadas de ello. Y si a eso añadimos que, imagínense, pues el riesgo de padecer Parkinson, que es una enfermedad altamente discapacitante, o Alzheimer, pues también es muy serio. Entonces, con este repaso muy rápido, como de las principales pautas que debemos de ir viendo que conlleva al consumo de alcohol, quizá lo que también es muy importante aclarar es, que es como la pregunta del millón y la que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cuándo es que se genera esa línea de decir, como el punto de corte, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de alcohol que se necesita para que yo llegue a estos niveles de destrucción orgánica y en cuál estoy a salvo? No hay una respuesta, porque se ha visto que hay personas que llevan muchísimos años ingiriendo alcohol y no tienen una destrucción tan severa a nivel hepático como personas que a lo mejor empezaron hace un mes o 2 meses y murieron por una cirrosis fulminante, por una hepatitis fulminante o por un infarto agudo al corazón. No lo sabemos. Lo que sí sabemos y podemos garantizar es que el alcohol es altamente tóxico para nuestro organismo y que cuando lo empezamos a consumir, invariablemente vamos a tener cambios nocivos en nuestra condición de salud. Y muchos de ellos nos van a llevar a la condición de discapacidad. Y aquí es donde quiero que vean ustedes. Todos nosotros, yo no puedo hablar como yo, por ejemplo, que me dedico a la parte de rehabilitación y a temas de discapacidad, yo no puedo decir, él va a tener discapacidad, él no. No sabemos. Lo que sí podemos hacer es ir viendo factores de riesgo. O sea, ¿quién tiene más factores de riesgo? Es decir, más probabilidad de tener una discapacidad. Y en los factores de riesgo tenemos que dividir los que son intrínsecos, es decir, que no puedo cambiar, que son propios de mí. Yo no puedo cambiar que tengo 30, bueno, 34, me estoy quitando la edad, que soy mujer, y la genética. A lo mejor y tengo una enfermedad genética, yo no la puedo cambiar, la heredé. Hay enfermedades propias de mi edad y propias de mi sexo, como las enfermedades inmunológicas, por ejemplo. Esto yo no lo puedo cambiar, lo tengo. Y hay factores extrínsecos, que aquí es donde entra el consumo del alcohol. Esto sí lo puedo y lo debo de cambiar yo. Mi estilo de vida. Debemos de tener
un estilo de vida libre de adicciones. Porque si conocemos toda esta, sé que suena muy sencillo, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo, es un fenómeno muy complejo. Pero por cada adicción de una sustancia nociva que yo voy teniendo, voy generando mayores factores de riesgo o mayor probabilidad de que yo tenga una discapacidad a lo largo del tiempo. Si además en mi entorno yo no tengo redes de apoyo, que eso es algo que ustedes hacen muy bien, se arropan, porque saben lo importante que es el apoyo para evitar el riesgo de recaer, para evitar el riesgo de reincidir. Y entonces nos damos cuenta que en lo extrínseco yo sí puedo contribuir. Ustedes el día de hoy están contribuyendo al estar aquí, al tener este intercambio de información. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo puedo hablar de que hay una relación entre el uso crónico de alcohol o el consumo crónico de alcohol y la discapacidad? Cuando yo, por el consumo de alcohol, llego a tener daño de los que platicábamos en algún órgano o en alguna función corporal debido a la cirrosis, a la pancreatitis, desnutrición, diabetes, a problemas en el corazón, a problemas en el sistema nervioso central y a trastornos neurodegenerativos, ¿no? Como el Parkinson o el Alzheimer. Muchas de estas condiciones son silenciosas por mucho tiempo. El cuerpo, por muchos años, intenta compensar e intenta hacer como que no pasa nada. Aunque estemos enfermos, no nos damos cuenta. Y muchas veces, lo primero que nosotros notamos es cuando empieza a haber cambios a nivel del sistema nervioso central, de encefalopatía, ¿no? Porque empezamos a notar cambios de conducta. Porque conocemos a la persona, sabemos que no se comporta así, porque empieza a tener olvidos, porque empieza a tener cambios de humor muy importantes. Y cuando empezamos a hacer un estudio completo o un análisis completo, pues resulta que ya tenía más de estas cosas. ¿Cuál es el primer mensaje ya para cerrar? Cuando tenemos factores de riesgo de haber consumido o estar consumiendo por un largo tiempo alguna sustancia adictiva, en este caso el alcohol, debemos hacer de rutina los exámenes de valoración de nuestra salud, aunque nos sintamos bien, para poder, si es que hubo algún daño en algún órgano, poder localizarlo a tiempo y poder frenar. Debemos hacer habitual en toda la población, pero más en los que tenemos factores de riesgo, una revisión médica de rutina, para que yo pueda de alguna manera identificar estos casos. Porque si no los identifico y los dejamos progresar, vamos a llegar a un punto que se llama pérdida de la independencia funcional. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener limitación y hagan el ejercicio, cada uno piense, yo no voy a poder comer solo, ni trasladarme, ni asearme, usar el retrete, bañarme, desplazarme, vestirme o desvestirme, ni siquiera voy a tener a lo mejor el control de los esfínteres. Imagínense lo duro que suena esto. O sea, por el uso crónico de una sustancia que me produjo una condición de salud, yo puedo llegar a este punto y lo puedo llegar a los 30 años, 40 años, ¿no? Y esto va a hacer que yo no cumpla con mi rol familiar. Imagínense, yo tengo una niña, ¿no? Mamá de una niña, que no pueda hacer esto para mí cuando la responsabilidad familiar es hacerlo por alguien más, por mis hijos. Y además trabajar o estudiar, hacer deporte para los que hagamos. Ya no voy a participar en mi comunidad. Cuando esto pasa, es cuando nosotros podemos hacer una correlación entre la discapacidad y el consumo crónico de alcohol, la consecuencia que tuvo ese consumo crónico de alcohol. Y así nosotros, en esta imagen, ejemplifica muy bien cómo nosotros pasamos por un daño multisistémico, aunque no lo veamos, aunque yo me sienta bien. El cuerpo empieza a cambiar y empieza a tener cambios muchas veces irreversibles que me van a generar que poco a poco yo deje de hacer mis actividades porque no puedo hacerlo, porque ya tengo una incapacidad real para hacerlo y además voy a tener una restricción en mi participación social, muchas veces
hasta por el mismo estigma y la misma discriminación que viven ciertos sectores, ¿no? No, es que a él no lo contratamos por estos antecedentes. No, es que a esa persona no la contratamos porque no se deja. Entonces, lo que comentábamos del entorno. Y llegamos a la pérdida funcional. Aquí es donde hablamos ya de la discapacidad. Y así es como una persona con una condición de salud perfectamente funcional, como hablábamos, con aspectos positivos, únicamente por añadir ese pequeño gran factor de riesgo que es el consumo crónico de alcohol, cambia todo el funcionamiento de su organismo hasta poder llegar a una condición de discapacidad. Les dejo mis datos, sería todo por mi parte. Quedo atenta si hay algún comentario y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Diana Ramírez. Esta información que nos ha compartido es de suma importancia para nuestra comunidad. Definitivamente nos da datos muy precisos de estas terribles afectaciones que nos pueden conducir a perder nuestra capacidad, nuestra independencia, como nos lo explicó. Y bien, a partir de este momento, hay algunas preguntas que nos hicieron llegar por el chat. En la primera, no sé si nos apoya con estas respuestas, es cómo se llama el especialista que da atención médica al hígado. Bueno, generalmente todos estos problemas de los que hablamos, el primero que interviene pues es el médico internista. Hay especialistas en temas hepáticos, ya a niveles, sobre todo a niveles quirúrgicos, cuando se tiene que hacer alguna derivación, pero para los problemas que estuvimos platicando el día de hoy, generalmente el primero en hacer toda la evaluación es el médico internista. Bien, muchas gracias. Ahí está el dato a los compañeros que lo preguntaron. También tenemos una mano levantada, le vamos a dar participación para que haga su pregunta. Parece ser que no hay una pregunta concreta. Le daremos participación a Carolina, por favor. Respecto de la encefalopatía que usted estaba platicando, me gustaría saber cómo podemos detectarla en sus inicios, porque ya cuando aparece se puede confundir con otras patologías, ¿verdad? Por ejemplo, problemas de impulsividad, de conducta, pero uno jamás se imagina, bueno, como familiar estoy hablando, jamás te imaginas que es un problema ya orgánico. Entonces te vas por otros lados de que la persona ya se está volviendo violenta, que la persona es grosera, que la persona ya no responde y entonces se aísla, todo el mundo le deja de hablar y pues le retiras tantos apoyos que se agrava ya esa encefalopatía y se precipitan enfermedades más graves, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder detectar esa encefalopatía en sus primeros inicios, doctora? Bueno, va ligado un poquito a la pregunta que hacían referente a cuándo hacer los exámenes, ¿no? Idealmente todas las personas debemos hacernos un examen anual y derivado de eso, con las peculiaridades que cada uno de nosotros tengamos, porque se escapa a los alcances de esta charla poder individualizar como cada caso específico, ya el médico encargado de hacer esas evaluaciones nos irá dando la periodicidad que se requiere para esos momentos o para lo que se detecte. Inicialmente de una manera anual y siempre guiado por el médico general, que es perfectamente capaz de solicitar los primeros exámenes y las primeras evaluaciones, y ya de ahí, si se identifican casos concretos, pues se derivará al experto correspondiente. ¿Cómo detectar los casos de encefalopatía? Generalmente, quien empieza a sospechar primero es la familia cercana porque es quien nos conoce. Empezamos a tener o se empiezan a tener estos cambios conductuales
que parecieran mínimos o, como bien nos comentaba Carolina, ¿no? A lo mejor y empiezan a tener unas irritaciones más constantes, cambios de humor. Desde ese momento debemos de hacer la evaluación porque algo ya está cambiando en cómo era el comportamiento de la persona. No sabemos qué esté pasando porque la única manera de poder hacerlo es llevarlo a que se hagan las evaluaciones correspondientes. ¿Cuándo hacerlo? Cuando empiezan a notar estos cambios, cuando algo va fuera de lo común, hablando específicamente de encefalopatía. Hay cosas que son tan sutiles y aquí también debemos distinguir. Puede haber cambios crónicos, cambios que van siendo tan sutiles a través del tiempo que a veces cuando nosotros convivimos de manera cotidiana con las personas no lo notamos. Pero cuando lo ve a alguien que lo ha dejado de ver por mucho tiempo, no lo puede hacer saber, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, con los niños. Cuando nosotros vemos y convivimos con nuestros hijos, no nos damos cuenta de cuánto han crecido hasta que alguien llega y nos dice, ay, creció muchísimo. Entonces pasa esto también con estos cambios de conducta. Y también puede haber cambios agudos, es decir, que nuestro cuerpo no pueda tener los cambios, no pueda tener las adaptaciones suficientes necesarias y entonces los cambios sean tan repentinos y tan severos que terminemos en ese momento en el hospital y en ese momento se haga el diagnóstico. Muchas gracias, doctora. Daremos participación con esta pregunta a Gerardo B. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo quisiera preguntar sobre qué causa los famosos temblores por el consumo crónico y abusivo del alcohol. ¿Qué causa los famosos temblores corporales, verdad? Bueno, ahí depende de que las causas pueden ser múltiples. Lo primero es, si esos temblores se dan por el síndrome de abstinencia, ¿no? Que eso es algo que quizá no hablamos porque va más allá de la charla, pero esa puede ser una razón. Que esta condición de dependencia haga que cuando el cuerpo nos está solicitando la ingesta del alcohol sea una respuesta fisiológica para poder tenerlo, ¿no? Que son los síndromes de abstinencia. Puede ser ese temblor. Otra cuestión es lo que platicábamos, el daño crónico que va a tener en el sistema nervioso. El alcohol puede, por una parte, dañar directamente al cerebelo, que es una parte del cerebro que se encarga de toda la coordinación y de toda la parte de equilibrio de nuestro organismo. También puede ser porque tiene una lesión en unas estructuras que se llaman ganglios basales del cerebro, que se encargan de toda la parte de los movimientos armónicos de nuestro cuerpo, o inclusive por un daño periférico, como lo platicábamos. Puede ser que exista un daño nervioso directo por el alto contenido que tenemos en los niveles de azúcar, en los niveles de ácidos grasos. Entonces puede ser multicausal, porque el alcohol, como lo decíamos, llega a todos los sistemas, llega a todos los órganos y genera una toxicidad directa sobre ellos. ¿Cuál es la manera de poder llegar precisamente a qué está causando esta alteración? Ir a una evaluación individualizada. Pero de alguna manera las causas, digamos, más probables o más comunes pueden ser esa, ¿no? La primera, que yo esté por un síndrome de abstinencia. La segunda, que yo ya tenga un daño en mi cerebelo o en mi cerebro. Y la tercera, que sea un daño en mis nervios periféricos. Muchas gracias, doctora. Pues ya, al parecer, ya no hay más preguntas. Sinceramente agradecemos su participación. Ya con esto, pues hemos cumplido, ¿no? Con esta sesión de los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si hay algunas más, agradeceríamos que las envíen por chat y serán canalizadas. Bien, de esta manera damos
por terminada la sesión de hoy. En nombre de la Central Mexicana de Servicios Generales, expresamos nuestra gratitud por todo este tiempo y atención, especialmente a la doctora Diana Yasmín Ramírez García. También le pedimos hacer extensivo el agradecimiento a la licenciada María Marina Sosa, quien es subdirectora de las unidades operativas en los estados del Sistema Nacional DIF. Y por supuesto, háganle llegar nuestro agradecimiento por toda la participación que tienen en conjunto en esta 27ª Semana Nacional de Información, compartiendo esfuerzos a la titular, a la directora María del Rocío García Pérez. Muchas gracias. Antes de finalizar el acto, voy a pedir el apoyo para que compartamos la información importante también que tenemos para motivarlos a que nos acompañen a la conferencia del día de mañana. El día de mañana tendremos la participación de la licenciada Elena Cuevas, quien es subdirectora de Seguimiento Operativo a Prevención de los Centros de Integración Juvenil. Su participación será con la ponencia La prevención del uso nocivo del alcohol. Esperamos contar con su asistencia. Será mañana a la misma hora. Hasta este momento tenemos considerado este mismo enlace para contar con la bondad de su asistencia. Gracias, muchas gracias, doctora, nuevamente, gracias a sus titulares y bueno, a las autoridades que nos acompañaron, también en esta profesionales de otros importantes centros donde nos dan el apoyo para continuar con esta jornada de información y que nos ayudan a cumplir con nuestro objetivo como comunidad. También les damos gracias por contar con la bondad de su asistencia, a todos que hemos estado en seguimiento virtual. Y bueno, a manera tradicional, a los que son alcohólicos, y los motivamos a que nos apoyen a dar por terminada esta sesión. Lo hacemos como tradicionalmente lo hacemos en las sesiones de servicio, con la declaración de la unidad y de la responsabilidad. A su letra dice: debemos hacer esto por el futuro de Alcohólicos Anónimos. Colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de Alcohólicos Anónimos dependen nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán. Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté ahí y por eso yo soy responsable.